estudiantes, bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto estar con ustedes acompañándolos en este primer CIPAS. En este primer CIPAS del curso de Construcción de Subjetividades, les damos la bienvenida a la profe María Teresa, la profe Cindy y la profe Ángela. La profe Belsi les extiende un cordial saludo. Esperamos pues que los estudiantes de ella se encuentren conectados y bueno, vamos a tener un espacio agradable en este momento. Entonces, pues la idea de este espacio académico es hacer un pequeño conversatorio sobre acompañamiento y elaboración del duelo desde la comprensión, desde la subjetividad. Para nosotros es muy valioso contar con presencia de dos personas bastante importantes y que han tenido una trayectoria a nivel de psicología, no solamente de lo teórico, sino también han reflexionado desde lo humano y también pues desde su subjetividad, desde su experiencia y desde sus estudios, desde los estudios realizados. Es importante recordar que el duelo es una experiencia que todos de una u otra manera la hemos vivido, pero de igual manera es una experiencia muy singular. Cada persona vive una pérdida de una manera distinta, atravesando por su historia de vida, sus vínculos, sus significados, de pronto la forma particular de comprender el mundo como estamos. Entonces, por eso cuando hablamos de subjetividad, reconocemos que no existe una única manera de sentir, de expresar o de elaborar el duelo, sino también vamos a mirar desde la experiencia de nuestras invitadas cómo podemos trabajar el duelo. ¿Listo? Entonces, pues más adelante se las voy a presentar. Son dos invitadas súper importantes, significativas, con mucha experiencia y les va a ayudar mucho en la construcción de comprender mejor el duelo. Entonces, bienvenidos y bienvenidas a este primer CIPAS desde la red. Es un gusto tenerlos aquí. Ya damos inicio formal desde CIPAS. No sé, profe María Teresa y Cindy, si quieran dar unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenas noches, tardes, noches para todos. Un cordial saludo desde la red de curso. Esperamos que esta temática que hemos elegido pues sea muy significativa, nos aclare muchas dudas, pero sobre todo nos permita entender la subjetividad desde otros ámbitos que muchas veces se presentan y quizás entender desde la forma como percibimos el dolor, como percibimos estas pérdidas, nos ayude de cierto modo a hacer más reconfortable ese manejo en esas situaciones tan difíciles. Vamos a tener una actividad bastante participativa con unas invitadas muy agradables que nos van a permitir desde su experiencia conocer cómo podríamos ahondar, manejar y sobre todo entender el duelo. Entonces esperamos que se lo disfruten, que aprendamos en conjunto y sobre todo que logremos contrastar estos temas que son parte de nuestro curso, pero también son parte de nuestro día a día y de nuestra vida. Entonces, bienvenidas. Gracias, profe Cindy, profe María T. Pues darles la bienvenida a nuestras invitadas, agradecerles por participar el día de hoy a todas las estudiantes y estudiantes que estén acá, que por favor nos reaccionen, que si están de acuerdo con la grabación, porque algunos han ingresado en este momento, y recordarles que por favor escriban el CIPAS en la plataforma para que quede generada la asistencia. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos reacción y vamos a proceder a la inscripción del CIPAS. Por favor, verifiquen que encuentren ustedes en su plataforma el CIPAS. Tan pronto lo ubiquen, entonces le dan la opción, los que están conmigo les pasé como el paso a paso. Entonces ya verificaron, ingresan al campus en la parte donde dice CIPAS, ustedes lo buscan. Y ahí confirman inscribirse y confirman para que les quede pues la asistencia al CIPAS. ¿Listo? ¿Listo? Entonces esperamos un momentico, mi profe.
Sí, Sí, Mariate. profe, inclusive invitarlos a que tomen un pantallazo del CIPAS, igual verificaremos después la asistencia, pero recuerden que hay un punto adicional a quienes participan esta noche, entonces es importante que tomen el pantallazo, el capture del CIPAS en cualquiera de esos momentos y nos los envíen a cada una de la tutora que le corresponde para poder tener en cuenta esta bonificación. Ajá, Listo. entonces Aquí están recordamos, preguntando en el chat ¿sí? qué, qué se coloca en este apartado. Está como tipo, qué tipología de CIPAS participó, CIPAS primera matrícula, cursos de complejidad, territoriales, dinamizadores por H mediador y dinamizadores por H estudiantes. H mediador, Dinamizadores por H mediador. dinamizadores por H mediador. ¿Listo? Por favor, tómenle pantallazo para que ustedes puedan entregar ese pantallazo a su respectiva docente. Lo Listo, más entonces, importante también es que se inscriban y confirmen. ujú, por favor, confirme. Listo, mientras ustedes van diligenciando el CIPAS, la apertura del CIPAS, vamos a tener esta pregunta integradora y es ¿qué significa para ti el duelo y por qué creen ustedes que es subjetivo? ¿Sí? Entonces, para esta actividad les animamos a participar en este Padlet, que ustedes nos escriban qué significa para ustedes el duelo y por qué creen que es significativo, de acuerdo también a lo que han visto, de acuerdo a lo que ustedes han leído en el curso, qué significa y por qué es importante desde la subjetividad, porque es subjetivo. Por el chat Si están quieres, pidiendo el link, pero el link ¿de qué? Está el QR y en el chat se envió también el QR del Padlet. Lo puedes volver a enviar, mi profe, porque lo están pidiendo. Catherine, ¿ya lo ubicaste, por favor? De la asistencia del CIPAS, tienes que ir a la plataforma, Catherine. Y ahí en la plataforma encuentras donde sale ahí la opción de buscar el CIPAS. Cuando encuentres el CIPAS, ahí en tu curso, entonces en la parte inferior lo ubicas y le das confirmar. Dice que hay personas que no han podido ingresar a la plataforma y la encuesta de percepción habla acá Sara Valentina. la encuesta de percepción se la compartimos más adelante. Sí, listo, mientras los que están diligenciando el CIPAS, los otros pueden trabajar la pregunta integradora. Sí, quienes el Padlet no les abre, pueden ir respondiendo en el chat o pueden levantar la manita y les damos la palabra para hacer su aporte. ¿Alguien tiene Diana, el micrófono verifica el audio. abierto? Diana Marcela Mejía. Diana Marcela, verifica tu micrófono. Ya. Y Natalia Torres, verifica micrófono. Listo, 5 minuticos más para que diligencien la asistencia, tanto al CIPAS como diligencien la pregunta para ti qué significa el duelo y por qué consideras que es subjetivo.
¿Listo? Entonces vamos a tener un espacio de 5 minutos para que diligencien la asistencia y bueno, también para que nos respondan esta pregunta, ¿por qué el duelo es subjetivo y qué significa para ustedes el duelo? Sí, algunos están escribiendo que no han podido ingresar. El link, les recordamos, se envió por Teams, se envió por correo, se compartió por los foros. Entonces tenemos varias fuentes por donde ingresar para que podamos estar aquí todos en este canal. Ana, dime. Ana Isabel, Sí, señora. Buenas noches para ¿cómo todos. estás? Buenas noches. De acuerdo a la pregunta, ¿qué significa para ti el duelo y por qué es subjetivo? Pues para mí es un periodo de transición cuando se vive una pérdida o incluso cuando se está viviendo un cambio, una transformación. En mi caso es subjetivo porque, pues hablo desde mi experiencia, yo he tenido tres pérdidas: mi padre, mi madre y mi abuela. Y las pérdidas, las tres pérdidas fueron diferentes. Sentí un dolor, digamos, si hablamos de niveles, fueron diferentes, porque todo estaba este, conectado con lo que yo viví con cada uno de ellos a lo largo de mi vida. Entonces, eh, y solamente pues yo lo vivo, porque yo fui la que compartí con ellos en diferentes etapas de mi ciclo vital. De ellos, de los tres, recibí diferentes, eh, digamos que amor, ¿no? O situaciones diferentes. De pronto, con una compartí más, de algunas recibí más atenciones, de otras más cariños, de una más regaños, de otra eh, otras cosas, me hago entender. Por eso es subjetivo, porque solamente yo lo he vivido. Mi duelo no puede ser el mismo incluso que de un primo, de un sobrino, de un amigo, porque cada uno guarda experiencias desde su niñez hasta que pues sufre o vive esa pérdida. Totalmente de acuerdo, Ana. Muchísimas gracias por tu participación. Definitivamente cada uno vive el duelo a su manera, ¿no? Ya más adelante vamos a profundizar sobre ello. ¿Quién más? Por aquí alguien Eileen, dime, Eileen. Bueno, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches señora. para Buenas todos. noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, sí, señora, espero que se encuentren muy bien. Pues, pregunta, ¿qué significa para ti el duelo y por qué es subjetivo? Bueno, pues para mí el duelo significa un proceso interno que atravesamos cuando perdemos a algo o a alguien significativo. No se limita únicamente a la muerte, sino que puede surgir ante cualquier pérdida que implique un vínculo afectivo o simbólico para nosotros. Pienso que el duelo es subjetivo porque pues cada persona le otorga un significado distinto a aquello que ha perdido.
y también lo transita pues de manera diferente, dependiendo pues su historia personal, y pues las herramientas o los recursos emocionales con los que se cuenta para afrontarlo. También pienso pues que no solo atravesamos el duelo por lo que se fue, sino también por lo que eso representa para nosotros. Muchísimas gracias, Eileen, por tu valiosa participación. Damos la palabra a Karina y vamos a leer un poco lo que han escrito en el Padlet y en el chat. Hola, profe, Karina, buenas hola noches, ¿cómo Karina, ¿cómo estás? estás? Buenas noches. Bien, profe, buenas noches para los compañeros. Bueno, profe, respecto a la pregunta de qué significa para ti el duelo y por qué es subjetivo, pues desde mi percepción el duelo es una experiencia personal y emocional. Y lo que decía la otra compañera, varía según sea la persona y su relación con lo que haya perdido. ¿Por qué es subjetivo? Porque no hay una forma correcta de vivirlo, porque cada persona experimenta experiencias muy diferentes, muy únicas, que hace que pues la situación se vea desde desde una perspectiva muy particular. Ujú. Y hablo desde mi experiencia, yo tuve una pérdida, mi papá, fue una pérdida bastante significativa para mí porque estábamos en pandemia y pues él se encontraba en otra parte de la ciudad y yo no pude ir a despedirme de él. Entonces, creo que realmente las situaciones no solamente acarrean el hecho de que tú sabes que esa persona no está, sino la intensidad con que piensas tú que no pudiste ir a despedirte de esa persona. Entonces, lo que decía la compañera también, que tuvo sus tres pérdidas, fueron duelos muy diferentes, de distintas maneras, diferentes emociones, pero va arraigada al mismo punto. Gracias. Ujú. Muchas gracias, Karina, por tu participación y bueno, por contarnos a cada uno de ustedes su experiencia personal, que creo que eso es fundamental y valioso en este ICIPAS. Voy a leer un poco lo que están escribiendo en el chat. El duelo es una pérdida significativa acompañado de un proceso emocional de cada persona a la adaptación de la realidad. Es subjetivo, ya que no todas las personas lo viven de la misma manera. Y aquí hay algo muy importante y es saber que de una u otra manera el duelo es subjetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno lo vive a su manera y hoy lo vamos como a, a mirar diferentes opciones con respecto al duelo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que estemos todos conectados, es importante, porfis, que estemos muy presentes en el conversatorio con las personas expertas. Bueno, a continuación les voy a presentar un duelo, chicas y chicos, que yo creo que es un duelo reciente, que yo creo que de una u otra manera a nosotros nos tocó por la forma en que se dio, ¿sí? Entonces les voy a presentar esta noticia, yo creo que ya se la saben, ¿cierto? Espérenme un segundo. ¿Lo están escuchando? No. No, no se está escuchando. No, no, señora. No, 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 señora. ahí no. No. Entonces, espérenme, Pero compartir. alcanzamos a leer. Sí. Ah, es que también tiene lecturas. Sí, ya saben. Entonces, En Boyacá. El artista viajaba hacia Antioquia, donde esta noche se presentaría en Marinilla. Esteban Bejarano, ¿qué detalles se conocen y qué dicen las autoridades? Lucía, según el reporte de las autoridades, sobre las 4:11 de la tarde se confirmó el siniestro de esta aeronave en inmediaciones al aeródromo Juan José Rondón, en el sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. Hace minutos las autoridades confirmaron el lamentable fallecimiento de los 6 ocupantes que iban a bordo de la avioneta con destino, como usted lo indicaba, a Marinilla, en Antioquia. Los detalles preliminares indican que el incidente ocurrió cuando la aeronave se disponía a despegar. El fuerte choque habría generado que la aeronave terminara incinerada. El Ministerio de Transporte dio a conocer la lista de las personas que lamentablemente perdieron la vida en este hecho. Estamos hablando del capitán Hernando Torres, los pasajeros Jason Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Más detalles en el siguiente informe.
Sobre las 4 de la tarde se había presentado el grave accidente en el que Jason Jiménez y parte de su equipo, el piloto y copiloto, fallecieron a bordo de esta avioneta que corresponde a una Piper Navajo PA-31 de matrícula N325FA que terminó completamente incinerada. Según el reporte preliminar de las autoridades, la aeronave iba a despegar desde el aeródromo Juan José Rendón en Paipa. Sin embargo, esta nunca logró alzar vuelo. En un video captado por personas en el lugar, habría quedado el momento en el que la aeronave tomó velocidad crucero y no salió. Sale de la pista y minutos más adelante se accidentó en una finca en la vereda Romita, sector Marengo. Este video, compartido por el fotógrafo del artista de música popular, da cuenta de minutos antes del despegue. El reporte de las autoridades es que tenía como destino el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Un testigo que estaba aproximadamente a unos 200 metros de donde ocurrió el accidente relató los momentos previos al siniestro. Nosotros lo que vimos es que la avioneta despegaba del aeropuerto, no que llegaba. Nosotros somos los administradores aquí de la finca y vivimos contra la finca donde cayó la avioneta. Pues nosotros lo que normalmente acontece a diario, la avioneta aparentemente despegaba del aeropuerto y hizo la curva que hacen habitualmente para salir, cuando al parecer uno de los motores falló y comenzó a sonar y la avioneta comenzó a perder estabilidad y se vino. Como quedó registrado en este video, unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama y de la policía intentaban apagar el fuego por varios minutos. Pues nosotros correr aquí a donde había sido el accidente con la gente que trabaja aquí dentro de la finca y eso, pero nosotros veníamos llegando y comenzaron a ocurrir las explosiones del combustible y eso, pues nadie se acercó a informar directamente a las autoridades. Ya llegaron ellos aquí, hicieron presencia, comenzaron a apagar el fuego, pero hasta este momento, hace aproximadamente hora y media que ocurrió el accidente, 2 horas, no se ha visto ningún cuerpo, no se ha visto nada, porque eso está todo allá entre los hierros retorcidos, mejor dicho. Tras el impacto, se activaron de inmediato los protocolos de atención con la llegada de organismos de socorro de Duitama y Paipa, ambulancias y personal de la Aeronáutica Civil, quienes realizaron labores de extinción, refrigeración y aseguramiento del área. A esta hora, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del siniestro, mientras se mantiene la recomendación a la comunidad de no acercarse al lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia. Muy bien, chicas y chicos, ¿cómo les pareció el caso, no? Creo que es un caso que así uno no sea fanático a la música o a ese género musical, de una u otra manera fue un duelo nacional. Y voy aquí a retomar, teniendo en cuenta lo que ustedes han dicho en el chat. Por aquí alguien escribió, el duelo es un proceso psicológico, emocional y social que atraviesa una persona cuando experimenta una pérdida significativa. No se limita únicamente a la muerte de un ser querido, también puede surgir ante rupturas afectivas, cambios importantes de vida, pérdida de salud, proyectos o incluso etapas vitales de la vida. Muy bien. Entonces, muchas gracias por ese comentario, porque quiero que ustedes, ya te doy la palabra, profe Cindy, quiero que ustedes me digan si les tocó este caso o no. De una u otra manera les tocó. Profe Cindy, mientras ellos hablan, dime. Sí, No te quería escucho mencionar, allá. quería mencionar algunas palabras con las cuales nuestros estudiantes están asociando el duelo. Hay miedo, dolor, sentir, muerte, cambio, y es bastante significativo entender lo que significa el duelo para todos. Nuestra primera participante, nuestra estudiante, decía que es algo subjetivo porque es propio, es el dolor que siente cada quien, porque tenía cercanía con esa persona o con esa situación. Pero cuando vemos este video podemos confirmar que el duelo dentro de la misma subjetividad puede ser colectivo, no solo individual. Y creo que es el caso en este ejemplo del fallecimiento de este artista, que aunque no le conocíamos, o por lo menos muchas personas no tenemos vínculo familiar directo, fue una situación que generó esa pérdida y viene con dolor, viene con un sentir. Entonces el duelo, a pesar de ser subjetivo, también hay una subjetividad que no es netamente individual, sino es colectiva, y es cuando ese dolor se comparte también con una situación que nos integra a todo. Entonces quería dar como ese aportecito.
Sí, gracias, profe Cindy. Y ahí aportando un poco a lo que nos dice la profe Cindy, se nos activan algo que se llama neuronas espejo, ¿no? Entonces, como de una u otra manera nosotros comenzamos a tener esa empatía por el otro, bueno, y su esposa, sus hijitos, ¿sí? Su equipo. ¿M? Entonces, como de una u otra manera, miren que el duelo comienza a atravesar diferentes cosas de las que ustedes nos han dicho y que finalmente hoy vamos a presentar ciertos aspectos a tener en cuenta como psicólogos. Entonces, vamos a darle la bienvenida a nuestras dos invitadas, doctora Marta Liliana Sánchez. Doctora Marta, ¿estás por ahí? Para que prendas tu cámara. Y doctora Ana Milena Rodríguez. ¿Están por ahí? Por fin apagan los audios. Adriana, por favor, apagas el audio. Ya lo apagué. Listo, entonces, doctora Marta, un gusto, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ahí me escuchan? Te estamos escuchando muy lejos. Muy lejos, espera ahí me escuchan. ¿Me escucha mejor ahí? No, no se te Eh, escucha. no, No casi se no se te escucha. escucha. Voy a hacerlo Tendrías otra que vez. quitarte los audífonos. Tengo lío con los audífonos. Bueno, muy buenas tardes. Me Buenas presento. tardes. Buenas No, tardes. ya te voy a Ahora presentar, doctora Marta, Listo, tranquila. bueno, Solo era como para gracias. que nos saludaras. Doctora Ana Milena Rodríguez, ¿estás por ahí? Doctora Ana Milena. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? No te estoy viendo, no sé si soy yo. Ya activé cámara, ¿me confirmas, porfa? Ya te estoy viendo, doctora Ana. ahora Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo están? Ya las voy a presentar. Estimados estudiantes, les presento a la doctora Marta Liliana Sánchez. Ella es de formación psicóloga, magíster de paz y ciudadanía y desarrollo, líder del semillero de investigación de praxis social. Muchas gracias, doctora Liliana, por estar acá, doctora Marta Liliana. Y doctora Ana. Bienvenida, doctora Ana es de formación fisioterapeuta, especialista en orientación vocacional y ocupacional, con énfasis en terapias alternativas y holísticas. Buenas noches, doctora Marta Liliana, doctora Ana, es un gusto tenerlas en nuestros CIPAS aquí con nosotros. Bueno, vamos a comenzar ya a hablar de unas preguntas directamente importantes. No sé si ustedes tengan algo que compartir antes de las preguntas. No, agradecer la ¿No? invitación. Me dicen que hablaré desde mi fe y que todas las respuestas que se dan acá o las apreciaciones o las opiniones son válidas. Como ustedes lo decían, todo es subjetivo de acuerdo a cómo cada uno de nosotros lo ha vivido, lo ha sentido, lo piensa y lo importante es, yo pienso que el respeto por lo que o el sentimiento que pueda tener la persona en el momento, ¿no? Es eso. Gracias. Con todo gusto, doctoras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ellos nos van a dar una visión unas respuestas desde su visión personal. Entonces, bienvenidas. La primera pregunta, y muy significativa, es cómo describe o entiende usted el duelo desde su campo de acción. No sé de pronto quién quiera comenzar. Empezamos por la doctora Ana y luego la doctora Marta. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad, muy honrada de estar acá con ustedes y con un tema que me encanta muchísimo. Como ya les dijeron, bueno, yo soy fisioterapeuta de profesión, pero llevo trabajando con terapias alternativas y holísticas aproximadamente 18 años, el mismo tiempo que llevo acompañando procesos de duelo con mis pacientes, bueno, personas muy cercanas y procesos de duelo personales. Dentro de esta pregunta, a mí me encanta mucho hablar desde las terapias holísticas y es entender que el duelo es un proceso de transformación. Yo estaba leyendo respuestas hace un ratico, Carol decía es un proceso natural y eso me encanta porque de verdad es natural, nosotros todo el tiempo vamos a estar en duelo. Catherine decía en algún momento de sus respuestas
nosotros atravesamos por diferentes duelos, ¿no? No solamente es el duelo del momento cuando se nos muere alguien muy cercano, sino también cuando se nos muere una mascota, cuando perdemos una posesión, cuando perdemos un trabajo, cuando físicamente también estamos enfermos y estamos atravesando por ese proceso. Entonces, desde las terapias holísticas, para mí el duelo es un proceso de transformación del alma. Gracias, doctora Ana. Doctora Marta. Bueno, desde la fe, yo soy católica practicante desde pequeñita, tengo todos los sacramentos. Hace aproximadamente 13 años me encontré con mi amado Jesús en un retiro que se llama Emmaús y me sirvió primero para terminar de sanar lo que había sentido por haber perdido a mi madre y prepararme para la pérdida de mi padre y entender lo que afecta a un ser humano. Para mí, desde la fe, el duelo es esa transición de la vida, de todos los seres humanos tenemos alma, y de esa vida física, presencial, donde nos hablan, donde nos vemos, donde peleamos, donde hacemos, a otro espacio, a esa alma, a donde esta alma requiere y necesita mucha, mucha oración, mucho perdón de nuestra parte para que pueda descansar en paz. Entonces, para mí también es una transición de lo físico al plano, ¿cómo se diría? Sí, espiritual, si así lo puedo decir. Muchas gracias, doctora Liliana. Bueno, entonces la siguiente pregunta, y teniendo en cuenta lo que ustedes nos están diciendo, ¿cómo influyen las experiencias personales en el acompañamiento de procesos a otros en momento de duelo? ¿Cómo desde las experiencias de ustedes dos influyen para poder acompañar a otros en esa experiencia y en ese proceso? Entonces, si quieres, doctora Marta, Liliana, podemos comenzar por ti. Pues yo sinceramente, yo soy clínica, yo soy de la Conrad, y siempre llevo 27 años graduada y siempre he tenido el proceso de clínica no tan presente porque tengo que darle descanso también a mi mente y a mis emociones, pero desde que se vive el duelo en carne propia como lo viví yo, que de hecho fue un duelo muy, muy interesante y muy bonito porque yo siento que, por lo menos en el caso de mi madre, terminamos en paz, ella y yo, no nos quedamos debiendo nada. La ausencia que se siente ahorita es de la presencia, de ese consejo, de esa, tener esta persona que es el bastión de la vida de cualquier ser humano como es la mamá. Pero, ¿qué recomiendo yo? ¿Qué le digo yo a mis pacientes? Primero que todo, que no hagan ningún sentimiento de culpa, ningún sentimiento de me faltó, es lo que yo veo en las personas que más les afecta. Me faltó hacer, me faltó decir, me faltó pedir perdón, me faltó. Y esas faltas ya no se pueden reparar, la repara uno interiormente. Y las etapas no se ven, no sé, nunca ha habido un límite de etapas de duelo, porque hay unos días muy buenos y hay unos días no tan buenos, depende de lo que la persona vive y sienta dentro de su seguir viviendo sin esta persona. Yo recomiendo mucho respirar cuando vengan esas crisis de llanto profundo, de desesperación, de ansiedad, de mucho miedo de vivir sin esa persona, para entender que ya no la voy a tener, pero que sí debo honrar su memoria en el sentido de todo lo que yo aprendí y viví con ella. Me voy más hacia lo positivo, hacia entender o comprender o recordar más bien todas esas cosas bonitas que yo tuve con esta persona. Ese significado, todos los seres humanos no tienen el mismo significado para la persona del duelo. Habrá duelos muy importantes, habrá duelos como veíamos ahí, la pérdida de una mascota. Yo no puedo medir el dolor que una persona puede sentir. No se puede ni se debe. Y tampoco se debe, ¿cómo se diría?, menospreciar o juzgar.
Entonces, hay muchas cosas dentro de estos elementos que estoy contando que hay que coger uno por uno en una terapia que se puede demorar el tiempo que la persona desee y quiera cambiar, en el sentido de que ya le duela tal vez menos, que afecte menos sus eh, actividades cotidianas y la necesidad de seguir de verdad viviendo dentro de la normalidad que puede significar este nuevo cambio. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta Liliana. Doctora Ana Milena. Bueno, desde las experiencias personales, yo siento que nosotros tenemos un aspecto positivo y es que las personas que hemos pasado por duelos vamos a poder comprender un poquito mejor la persona que en ese momento está atravesando la situación, porque vamos a poder identificar mejor las emociones, saber si la persona en ese momento quiere estar acompañada, quiere estar escuchada o al contrario necesita un poquito de aislamiento, de soledad para procesar también su tristeza. Vamos a poder sentir más de empatía, porque si nosotros hemos pasado por un duelo, nos va a ser mucho más fácil poder comprender a la persona que lo está atravesando en ese momento. Y también vamos a comprender un poco como los tiempos, como decía la doctora, y esas emociones, porque nosotros todo el tiempo vamos a estar en un altibajo. Entonces a veces entramos como a juzgar por qué la persona hoy está bien y mañana está mal, pero si nosotros ya hemos atravesado por ese duelo, va a ser mucho más fácil comprender que el proceso no es lineal y que todos los días vamos a estar muy diferentes. Y desde el aspecto de pronto que nos puede afectar es que cuando nosotros estamos acompañando esos procesos de duelo, muchas veces nos vamos a sentir identificados con el dolor del otro. Y eso, si nosotros no hemos sanado correctamente nuestro duelo, en algún momento puede reactivar esa tristeza o ese sufrimiento por el cual nosotros también atravesamos. Muchas gracias, doctora Marta Liliana y doctora Ana. Importante con lo que ellos nos están diciendo y me hicieron recordar mucho a una teoría del duelo de Elizabeth Kubler, que nos hablaba de las 5 etapas del duelo, ¿no? Y entonces nos decía, el duelo definitivamente no es lineal, no es que hoy estás bien y mañana vas a estar súper bien y mejor cada día, sino el duelo va a tener momentos, ¿no? Y entonces nos hablaban de 5 etapas que son muy valiosas para el duelo, que yo creo que cabe recordarlo allí, que es la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación nuevo. Y volvemos al tema, no es algo así, sino va por momentos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y también lo que ustedes nos estaban hablando precisamente desde esa experiencia personal y desde su experiencia, cómo han podido acompañar los procesos de duelo. Entonces, muchísimas gracias. Última pregunta, esperen por aquí, no sé, compañeras, si me ayudan a localizar quién es la que tiene, me toca silenciarles un momento el audio. Muy bien, entonces la siguiente pregunta, doctora Marta y doctora Ana, desde su experiencia, ¿qué sí y qué no se debe hacer en la orientación y en el acompañamiento de nosotros como psicólogos, ¿no? A una persona que está en proceso de duelo? Bueno, va a dar la palabra a la doctora Marta. Bueno, gracias. Ustedes nos invitan. Desde mi experiencia, tanto a nivel religioso como terapéutico, yo considero que una de las cosas que más afectan un duelo o a una persona que ha perdido un ser querido, si hablamos de un ser querido o de cualquier pérdida que implique cambios, es no estar solo. La soledad para mí afianza muchísimo, muchísimo la sintomatología negativa, la ansiedad, los miedos extremos y las cosas que no se deben hacer, ideación suicida, una serie de cantidad de cosas que le pueden pasar a la persona en determinado momento. Concuerdo con la otra doc donde dice, hay espacios que ellos necesitan estar solos, sí, necesitan estar solos, pero vigilados. Una persona que nosotros podamos conocer o reconocer como que no maneja bien sus emociones, como que le falta ese control emocional, que es demasiado impulsiva, no es una persona que en duelo se pueda dejar solita, porque puede entrar muy fácil en una depresión aguda
puede entrar en una etapa de crisis, ansiedad, donde hace cualquier cosa. Entonces, considero que eso es algo importante. Jamás, jamás demeritar lo que la persona me exprese que está sintiendo en ese momento, porque es ella, no soy yo. Si esta persona lo expresa y no es un psicólogo, sino otra persona, lo mínimo que se pudiera hacer sería escucharla, no juzgar, no más. Otra cosa que yo considero importante es dar plazos. Yo soy comportamental y a mí me parece que los plazos y los tiempos son importantes. Oye, vamos a hacer un negocio. Vamos a decir que de aquí a un mes tú ya no vas a llorar. Voy a decir una que suena curioso o de pronto tonto para algunas personas, es donde yo le voy a decir, mira, ya no vas a llorar 3 horas, uno no puede medir cuánto llora. Ya vas a llorar 2 horas y 50 minutos, ¿sí? Y va a hacer acuerdos con esta persona de las cosas que le van a ir afectando menos en la parte negativa, pero va a hacer también el acuerdo de las cosas que van a ser premiadas en su etapa y en su proceso de duelo, como poder hablar sin sentir llanto, como poder hablar sin sentir rabia, como poder hablar sin sentir emociones demasiado profundas. Y en estos tiempos que yo estoy diciendo, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, que además yo los doy, pero no sé si la persona lo logre. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un proceso diferente y pueda que no se dé. Sin embargo, la historia nos dice que una persona no puede durar en duelo toda la vida. Yo me acuerdo de las abuelitas que duraban toda la vida vestidas de negro, muy tristes, con su carita sin sonreír, porque así se los pedía la sociedad muchas veces y ellas se acostumbraban. Yo pienso que la persona que se fue o lo que se acabó, la relación, lo que sea, se fue. Ya no está. Es un cambio que yo debo asumir como persona. Y mi base personal, mis características personales me van a ayudar a sacarlo fácil o difícil. Me van a ayudar a darme esos plazos y esos tiempos para cumplirlos o no. Para mí depende muchísimo, casi que al 100% la voluntad de la persona de sobrellevar la pérdida, la pena que acaba de tener. No sé si me falte algo, ustedes me dirán. Yo hablando con el micrófono apagado. Yo sí quisiera preguntarte, doctora Marta, desde tu experiencia, pues porque eres psicóloga, pero también tienes una gran experiencia desde el campo espiritual. De pronto, cuéntanos una experiencia que tú digas, definitivamente la espiritualidad cuenta en este proceso de duelo. eh, Cómo definitivamente las personas que tienen esas herramientas espirituales pueden sobrellevar un duelo, ¿no? En cualquier momento y en cualquier etapa del duelo. Lo experimenté en mí misma y lo he hecho con mis pacientes. Cuando arranca la ansiedad, el llanto, desesperado, me voy, me quiero, no sé, no se encuentra un asidero, no se encuentra una base, no se encuentra en donde estar bien. La oración, cualquier oración, puede ser hablando con Dios, hablando con la misma persona que ha partido, hablando conmigo misma, eso se llama la terapia del perdón, donde yo perdono a la otra persona, a mí mismo y pido perdón a Dios por las cosas que no se hicieron bien en esta relación o en lo que sea que se terminó. Y cuando se va la persona y nos quedan esos pendientes que no debieran ser pendientes porque ya no se van a lograr. Pienso yo que cualquier oración me va a llevar a esa calma, a esa paz. Entonces, ¿qué sugiere uno como católico practicante? Hacer una buena confesión, un proceso de reconciliación conmigo, con los demás, con la vida, con Dios, con todo. El proceso también de asistir a la Eucaristía, de comulgar, de hacer horas de caridad, de hacer voluntariados, por ejemplo, el estar en contacto con personas que se han ido. Yo, por ejemplo, soy voluntaria de unas abuelitas y a mí eso me ha ayudado muchísimo porque no es que me recuerden a mi mamá, sino que siento que doy el amor que yo le hubiera querido dar a mi mamita. Y eso para mí es
se me olvida la palabra, ahorita es como transponer, como se me olvida. Compensación, Sí, compensar. una compensación, algo así, gracias, de poder dar a estas personas que están aquí frente a mí lo que no le pude dar a ella. Eh, el ocuparse en cosas interesantes como, insisto, en hacer bien al prójimo, en hacer cosas que de pronto no se hacían antes, no sé, acudir a más encuentros o cosas religiosas con personas que me den paz, no con personas que me den, no sé, ansiedad, miedo, con personas que me juzgan, que me maltratan. Ese alejamiento, y eso lo ve uno mucho en los duelos, de pronto hasta este punto se trataban mucho los parientes con alguien. Y después de que murió esa persona, por cómo reaccionó la persona que está al lado de uno, ya se puede o acercar o definitivamente alejar. Entonces también podemos ver rupturas matrimoniales, por ejemplo, porque la pérdida de un hijo, se murió el hijo y esta persona, mi compañero, mi esposo, no reaccionó correctamente, entonces ahí también se puede generar una separación. Yo diría voluntariado, buenas obras, oración y sacramentos sería para mí. Gracias. Qué interesante, doctora Marta. Muchísimas gracias por tu experiencia tan valiosa. Doctora Ana Milena. Bueno, desde mi experiencia, ¿qué sí se debe hacer? Es escuchar a la persona, mostrar empatía frente a lo que está viviendo, respetar sus emociones todo el tiempo, ofrecer ayuda práctica. Yo siento que eso lo he notado mucho en algunos pacientes y a veces ellos están muy solitos y necesitan ir a hacer unas vueltas del proceso, ir a pagar un servicio, simplemente salir a hacer ejercicio. Entonces, toda esa ayuda práctica también ayuda en esos momentos y tener paciencia frente al proceso, ¿no? Como decimos, cada uno lo va a vivir en un tiempo distinto, entonces ser muy pacientes con esa persona que estamos acompañando. ¿Qué no hacer? No minimizar su dolor, no decirle esto va a pasar rápido, tienes que ponerte bien ya para mañana, porque pues debemos respetar los tiempos, no dar consejos que no nos han pedido. A veces nosotros por querer hablar o por querer decir cosas de más, terminamos de pronto hiriendo a la persona con las palabras que les estamos diciendo en ese momento. No comparar los duelos, no pretender que porque, por ejemplo, yo perdí a mi papá y le estoy acompañando a mi paciente el proceso de duelo de la pérdida de su papá, vamos a vivir las mismas emociones, vamos a vivir los mismos tiempos. No permitir entrar como en esos comparativos porque, pues como le estamos diciendo, el duelo es muy subjetivo. No presionar a la persona en nada, así como no obligarla a llevar, a actuar a algo que, pues, con lo cual ella no se sienta bien. Y algo muy importante me parece a mí es evitar a la persona, ¿no? Por incomodidad. A veces cuando las personas empiezan a pasar por duelo y de pronto nosotros no estamos en ese acompañamiento, nosotros lo que hacemos es como que evitamos llamar, evitamos estar ahí porque no sabemos qué decir, pero ese evitar también hace que la otra persona se sienta sola. Y eso lo he aprendido mucho y yo creo que la presencia es muy vital en esos momentos. Gracias, doctora Ana Milena. Pregunta, doctora Ana Milena, desde tu experiencia, de igual manera personal, porque sabemos que acompañas procesos, sabemos que pues que tienes una profesión diferente a la psicología, eres fisioterapeuta. ¿Cuál es la visión que tú tienes desde tu experiencia en cómo de pronto nosotros los psicólogos también podemos con la teoría que tenemos poder aportar a esos procesos de duelo? Bueno, algo muy lindo que precisamente estaba hablando la doctora es vincular mucho el proceso de espiritualidad. Yo trabajo también en el proceso de espiritualidad, no desde la religión, sino desde las terapias alternativas. Y a mí me parece que orar hace parte de un proceso súper lindo, de pronto no una oración preestablecida, pero sí decirle a la persona, ven, vamos a crear una oración que te ayude a acompañar todo este proceso, meditar. Yo utilizo mucho la meditación y la meditación también nos ayuda a soltar todas esas emociones que están ahí guardadas. Y parte del proceso del duelo, por lo menos como nosotros lo acompañamos en las fundaciones, es permitirle a la persona entrar en movimiento. Entonces nosotros le decimos a la persona,
Tienes que empezar a hacer ejercicio, tienes que salir a caminar. Entre más movimiento tenga la persona, es supremamente importante. La respiración, que la doctora también lo nombró, es vital porque la respiración nos ayuda a movilizar demasiado nuestro tercer centro energético, que es nuestro estómago, que es donde más se van a acumular las emociones de la culpa y el remordimiento. Y como último, yo diría que la parte creativa también ha tenido muy buenos resultados. Decirle a la persona, empieza a dibujar, empieza a tejer, empieza a crear arte, porque el arte es una forma de canalizar de alguna manera ese dolor, ese sufrimiento que nosotros estamos atravesando en el momento. Entonces puede ser un buen catalizador. Gracias, doctora Ana Milena y doctora Marta Liliana. Vamos a dar en este momento un espacio a nuestros estudiantes por si tienen preguntas, dudas, inquietudes que le quieran preguntar a nuestras expertas. Tengo Angie y luego Jenny. Angie, Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, esta Angie. pregunta, no sé si se sale un poquito del tema, pero se la quiero hacer a la doctora Ana. Me causa un poco de curiosidad el saber ella siendo fisioterapeuta, cómo, o sea, cómo ella le da manejo a los temas del duelo. Sí, yo sé que ella, pues respondiendo las preguntas, pues respondió alguna de mis dudas, pero entonces sí me causa un poco curiosidad cómo ella lo maneja. ¿Lo hace desde lo físico o también desde lo espiritual? ¿Cómo Bueno, explicar un poco las terapias? claro, bueno, yo soy fisioterapeuta de profesión, pero realmente el duelo no lo estoy manejando, digamos, desde mi carrera como tal. Yo soy especialista en orientación vocacional y ocupacional. Entonces, mi especialización me permite a mí poder generar ese proceso de adaptación a una persona después del duelo, porque muchas cosas cambian, las rutinas van a cambiar, incluso a veces nosotros podemos cambiar de profesión, de lo que hacemos. Entonces, desde la especialización, yo llevo esos procesos de orientación para que la persona se vuelva a reincorporar en la vida. Y desde las terapias alternativas, es aprender a sanar emocionalmente todo eso que el duelo genera, porque nosotros manejamos tres procesos importantes en las terapias alternativas. Manejamos un bloqueo que se genera a nivel del pecho, que se genera por el tema de la tristeza, un bloqueo que se genera a nivel de la garganta por esas palabras no dichas, por eso que yo le quise expresar a esa persona y se fue y no lo pude hacer. Y como les decía anteriormente, el bloqueo que se genera a nivel del estómago, que es nuestro tercer centro energético, que se puede generar por las culpas y, los remordimientos. Entonces lo trabajo desde esa área. Sí, de acuerdo, gracias. Sí, y es me parece muy interesante, de hecho, como lo ejerces, porque de hecho creo que hay un libro y bueno, dicen que normalmente las cosas que no sanamos emocionalmente se manifiestan con enfermedades físicas, que nosotros a veces no lo percibimos desde ese enfoque, pero pues tiene mucho sentido a veces, digamos, cuando sufrimos de pronto enfermedades del estómago, de pronto también a veces el cáncer, a veces se da por ese tipo de cosas, de emociones que no logramos expresar o simplemente eh, las ignoramos y bueno, a largo plazo se convierten en enfermedades físicas. Ujú, muchas gracias. Erika Lorena. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, quizás las dos invitadas me pueden responder esta pregunta, aunque ya la doctora Ana hizo la salvedad de que ella es fisioterapeuta, pero también tiene experiencia y bagaje en lo terapéutico en cuanto a su profesión. Pero mi pregunta es, en cuanto al duelo, nosotros como psicólogos que nos acercamos a una persona para acompañarle en ese proceso de poder caminar y superar un poco, sabemos que eso no va a ser de la noche a la mañana, sino que es un proceso, pero hay un tiempo que se considera dentro de lo normal, dentro de lo sano, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué indicadores o qué señales podemos nosotros tener en cuenta que nos avisa que esa persona ya no está en un duelo normal, sino en un duelo patológico? ¿Y qué podemos hacer para poder ayudarles a no llegar a eso o a sacarlas de ahí, de ese estado?
Muchas Bueno, no sé si la doctora Marta Liliana quiere contestar. Ok, gracias. Bueno, para mí ningún duelo, considero yo, es normal. Nadie está preparado para una pérdida, nadie la quiere. Definitivamente los apegos emocionales no son fáciles de llevar cuando se han roto, cuando ya no se tienen. Por ejemplo, en un divorcio. ¿Qué sería normal? La manifestación de emociones muy fuertes, mucha ansiedad, mucha ira, mucha depresión. Eh, ¿Qué me puedo o me debo preocupar de la persona? Para mí, como comportamental, el aislamiento total. El que esta persona le vamos a dar su espacio, como decía, vigilándola, pero que ya comience a dejar de frecuentar todo lo que era supremamente importante y le gustaba hacer. Eso ya no es normal. Que dure cierto tiempo o mucho tiempo ensimismada, eh, sin querer hablar, sin querer reaccionar, que la puede llevar incluso a un detrimento físico, fisiológico, si así hablamos, porque no come y no duerme. Y eso es muy importante para indicar cómo está esta persona, no solo física, sino mentalmente. Yo sí pienso y considero, y lo he logrado, que un tiempo prudencial para mí es un año de duelo. Y en ese año tienen que pasar muchas cosas. Cada uno tiene un ritmo, pero ese ritmo tiene que ser regulado y controlado. Y si somos psicólogos que vamos a hacer esa intervención, pero porque tenemos también la formación clínica, debemos darle espacios y tiempos precisos. Se les dan etapas, se les dan fechas, se les dan días, meses, lo que sea, y se va mirando. Insisto, como no es lineal el proceso del duelo, pueda que diga, no, yo ya hoy me sentí bien, llevo 15 días bien, un mes bien, y vuelvo como el primer día. ¿Qué estímulo, qué característica te lleva a eso? No la vuelvas a, no sé, a vivir, a comparar, a sentir, a ver, a buscar. Por ejemplo, los objetos que han sido de esta persona que se fue, sea que tuvimos una separación, sea una muerte, no es tan bueno ni es recomendable tenerlos todos los días presente al frente de mi vista porque me lo van a recordar de la peor forma. Eh, y tengo que comenzar a ver qué cosas me hacen daño. Yo soy quien las identifica. Cada persona las identifica, palabras, gestos, personas, situaciones, lugares. Eso es importante de analizar. Por eso no es tan fácil que lo hagan personas que no han sido entrenadas, porque pueda que se caiga en muchos errores que de pronto no le van a ayudar a la persona que está en duelo a salir, sino a retroceder. Gracias. Muchas gracias, doctora Ana. No sé si nos quieras de pronto hacer algo allí, alguna palabra. Pues sí, yo siento que lo primero es reconocer que el duelo no tiene un tiempo fijo, pero estoy también de acuerdo con la doctora y un tiempo prudencial, yo siento que sería un año para nosotros saber cómo va la persona. Temas a identificar, pues normal, pues hay tristeza, hay en algún momento sentimientos de culpa, un poquito de desesperación, seguramente los primeros días, las primeras semanas, pero si ya después de mucho tiempo de pasado el inicio, pues el proceso, nosotros seguimos en lo mismo y esas emociones como que todavía no se han procesado de manera correcta, ya es de prestarle atención y hacer ese acompañamiento psicológico, porque ya pueden, como hablamos anteriormente, pueden también no solamente las emociones, sino empezar a ver manifestaciones físicas. Muchas gracias, doctoras. Listo. Rápidamente le voy a dar la palabra a las tres estudiantes que tienen la mano levantada. Por favor, ya no vamos a dar más la palabra por tema de tiempo y también pues por el tema del respeto en el tiempo. Entonces, Jenny, Carolina. Sí, buenas noches para todos. Pues yo quería hacer como pronto un acercamiento más a la doctora Marta, referente que soy madre de una adolescente y ella pues
tuvo una pérdida, por decirlo, emocional, adolescente de 16 años, que entran las emociones de mamá, pero entonces ah, lleva año y medio y todavía llora, se deprime, ocupa su mente y está como el primer día y ha pasado un año. Ay, Ok. mamita, te entiendo. Pero bueno, no sé. Perdóname por lo que voy a decir y no sé si, porque mientras uno no sepa bien el antecedente de la persona y el caso, Ujú. pues pueda que la respuesta que te esté dando no sea totalmente correcta. Pero mi pregunta es, después de año y medio, ¿realmente la niña, la nena, se está sintiendo mal por eso? ¿O qué hay de fondo? Eh, ¿Qué no le gusta eh, de sí misma? ¿Qué cosas no ha logrado reconocer? ¿Qué cosas, entre reconoció. comillas, además que estamos en una etapa de identificación muy difícil, son 15, 16 años, apenas sería su primer novio, apenas sería el primero que le diría, eres hermosa, bella, vales mucho. Y se fue esa persona que le decía, faltaría ver qué hay antes o cómo se están dando las relaciones, por ejemplo, la figura paternal. Bueno, ahí hay hartas cositas, insisto en que se tendrían que ver. Sin embargo, mi recomendación para ti como mamita es soltarla. eh, no me la regañes, no me la abrumes un poquito más. Pídele que hagamos cosas diferentes a sentirse así, que dé oportunidad a amigos, a amigas y que haga cosas diferentes a las que hacía de pronto con esta persona. Listo, muchas gracias. Gracias, Jenny. Eileen y Karina. Natalia, si quieres, nos puedes escribir tu pregunta. Eileen. Sí, quisiera realizar dos preguntas, una para la doctora Marta y otra para la doctora Ana. ¿Se puede? Sí, pero así que sean como muy, muy específicas, por favor. Vale, entonces para la doctora Marta quisiera preguntar cómo se aborda terapéuticamente desde una perspectiva católica el duelo cuando la persona no solo enfrenta la pérdida de un ser querido, sino también una crisis espiritual al sentir que Dios permitió lo ocurrido. Yo creo que ese es el punto álgido de nosotros porque tenemos que quitar la idea de que Dios castiga o premia. Quien hace la acción es la persona, el ser humano. Él no castiga, él no premia y menos con la muerte. Él hace seres perfectos, sus hijos todos son importantes para él, para Dios, para Jesús, para el Espíritu Santo. Entonces, el ver por qué o hacernos la pregunta insistente, más bien como una rumiación negativa de por qué permitió eso, es algo ya patológico. Es algo que tiene que ver conmigo mismo, no tanto con el evento, sino el qué tanta fe tengo, cómo son mis creencias y qué espero o esperaba yo me dieran a mí de respuesta con respecto al evento que pasó. Entonces yo pienso que ahí es un reconocimiento una interiorización de qué es lo que yo siento con la fe. Y esa fe no es o no está a discusión porque Dios es grande, perfecto, maravilloso, está en todas partes y Él, insisto, no nos da males. Cada uno de nosotros hace ciertas cosas que no debía haber hecho. Y cuando yo llego a esa raíz y me devuelvo en el tiempo, entiendo, dejo de juzgarme, dejo de maltratarme y maltratar a los demás y de sentir tanto dolor y tanta rabia. Es lo que se me ocurre decirte en este momento. No sé si la respondí. Gracias, Bueno, Natalia. muchísimas gracias. Y para la doctora Ana, sería desde un enfoque holístico, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas más efectivas para acompañar un proceso de duelo? Bueno, desde las terapias alternativas hay una herramienta que a mí me encanta y llevo muchos años trabajándola y son las esencias florales. Las esencias florales son maravillosas en el acompañamiento de duelo, es una medicina que es natural, que no va a generar dependencia, pero que sí nos va a llevar a dar demasiada claridad frente al proceso que estamos viviendo.
Entre ellas, la que más me encanta es Estrella de Belén, que es la esencia floral líder de los duelos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Ana. Karina, Hola, profe, buenas noches. hola, Yo de buenas nuevo. noches. Profe, yo sí quisiera hacerle una preguntita, aprovechando pues la experiencia aquí de la otra profe. Con respecto al tema abordado, me gustaría saber cómo diferenciar un duelo normal de uno que requiere intervención profesional de manera inmediata. Bueno, esa pregunta ya nos las habían hecho, ¿cierto? Sí. Estábamos hablando del duelo patológico, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos del duelo al duelo patológico? Entonces, digamos que ya nos habían dado respuesta nuestras ponentes sobre el tema. Entonces, te invitamos también a, no sé si tengas otra pregunta, Karina. Sí, profe. ¿Cuáles son, digamos, esas etapas más comunes del duelo y cómo varían según cada individuo? ¿Cuáles son las etapas más comunes del duelo? Doctora Ana, no sé si nos quieras dar respuesta de acuerdo a tu experiencia. Bueno, dentro de las etapas, no les voy a hablar, digamos, desde la parte psicológica, sino desde la parte de las terapias alternativas. Es normal que nosotros al principio pasemos por una etapa de rechazo, que pasemos por una etapa de negación, por una etapa de rabia, hasta que finalmente nosotros entramos en un proceso de aceptación. Todas las etapas son válidas porque, como lo estamos diciendo, no hay que minimizar ninguna emoción, pero esas serían más o menos las etapas que yo he podido identificar desde mi trabajo. Ujú. Muchísimas gracias, doctora Ana. Te voy a leer un momento lo que nos estaban colocando aquí en el chat, Natalia. No, no sé, Natalia, si quieras prender, ya que es una experiencia personal, de pronto quieras prender tu audio y nos cuentas rápidamente tu experiencia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, yo más que una pregunta, pues sí, digamos que quería compartir una experiencia que viví de cerca con una familiar mío, ¿sí? Nosotros perdimos una tía muy cercana hace ya algunos años. Era la abuelita, pues como de mi prima, yo le digo mi prima, era la abuelita de ella, tía mía, pero en el momento que ella murió, pues mi prima tuvo como un proceso legal y a ella la cogieron presa, ¿sí? Ella no vivió su duelo, o sea, eso fue más o menos a los 15 días de ya haber perdido mi tía, de haberla enterrado, bueno, fue una pérdida dura para la familia. Ella tuvo que ir a enfrentar allá, digamos que muchas cosas, porque fue algo de alguna manera injusto. Entonces nosotros sentimos que ella como que no vivió el duelo, porque ella uno la llamaba allá y hablaba con ella siempre estuvo muy tranquila. Ella decía que sentía como que había pasado de vivir en un mundo a otro y que ella no sentía como nada. Y se nos hacía extraño, obviamente, porque ella siempre quiso mucho su abuelita, fue prácticamente su mamá. Cuando ella salió de la cárcel después de 4 años, ella se encontró con las cenizas que habían guardado las hijas de ella, o sea, la mamá, en la casa. Ella se aferró a eso y se aferró por mucho tiempo. ¿Sí? Las tenía en su casa, uno iba y ella iba y se las mostraba, le hablaba a ella decía, ella es mi compañía, ella es la que me acompaña, la que me ayuda, la que me da fuerzas, viéndola de pronto ahí en un cajón. En lo personal, yo digamos que en cuanto al tema de cenizas y eso, pues como que no le guardo mucho afecto ni nada de eso, porque uno no sabe realmente qué le están entregando ahí, obviamente uno respeta, más sin embargo, la vez que yo fui, que fue hace poquito, eso fue más o menos en diciembre, ella tenía su baúlcito allá con sus cenizas y en el momento que ella fue a mostrarme, porque yo hacía mucho tiempo, digamos que no lo veía, ella inmediatamente llegó, o sea, le llegó la melancolía, la tristeza, empezó a llorar y para uno es más duro porque pues ya nosotros vivimos el duelo, eso pasó hace más o menos 6 años y ya nosotros como que el sentimiento como de melancolía ya no es tan fácil llorar porque pues ya uno la recuerda con cariño, pero ya el llanto no es tan pronto en esas situaciones. Y en enero de este año, o sea, hace más o menos 2 meses, hicieron como el entierro de esas cenizas
y ella está empezando como a vivir ese duelo. Sí, entonces sí existe como ese duelo postergado realmente, que uno como que lo guarda ahí y tiempo después lo tiene que vivir, que sí o sí lo tiene que vivir. Sí. Muchísimas gracias, Natalia, por tu experiencia de vida. Creo que cierras con algo muy valioso, es que todas las personas necesitamos vivir y asumir el duelo, que creo que es uno de los grandes aprendizajes que tenemos hoy, ¿no? Muy bien, entonces aquí, doctora Ana Milena, te están diciendo que les ha parecido muy valioso lo que compartes sobre la terapia alternativa, que si tienes alguna red social o plataforma donde publiques contenido o compartas más sobre ese tema, ¿sí? Mira que está diciendo el estudiante Eileen que me encantaría seguir aprendiendo del trabajo. No sé, doctora Ana, si de pronto puedas responder la pregunta. Eileen, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, tienen una ventaja conmigo y es que desde noviembre del año pasado yo pertenezco a las terapias alternativas de la UNAP. Entonces pueden tener conmigo las sesiones particulares, constantemente estoy dictando cursos o talleres, entonces me pueden buscar por Teams. Ahorita les comparto la información. Y bueno, vamos a estar todo este año con el programa, entonces desde las terapias alternativas se van a abordar diferentes temáticas. Muchas gracias, doctora Ana. Erika, si quieres nos puedes escribir tu pregunta porque pues ya digamos que ya dimos el tiempo de las preguntas. Antes de continuar, les agradecemos. Yo creo que hablar del duelo no siempre es fácil, ¿no? Hablar del duelo yo considero yo que implica abrir espacios de vulnerabilidad, recordar pérdidas, reflexionar sobre experiencias profundamente humanas porque somos humanas y agradecemos y valoramos generosamente el tiempo de ustedes que hoy nos han permitido poder acercarnos a este tema. Gracias de verdad por compartirnos su conocimiento, su experiencia profesional y también su experiencia personal frente al duelo, ¿no? Entonces, gracias por la experiencia, porque sus palabras y cada uno de los aprendizajes compartidos a nivel personal nos recordaron que el duelo no es solamente un concepto teórico de lo que uno normalmente estudia en psicología, sino que también son etapas que atraviesan profundamente nuestras vidas, nuestros vínculos, nuestra manera tal vez de comprender al mundo y de escuchar vivencias y reflexiones. Entonces creo que es una de las cosas más valiosas que podemos tomar de este conversatorio. A las invitadas, muchísimas gracias, agradecerles por este espacio y doctora Ana, doctora Marta, muchas, muchas gracias. Mi profe Angie, por el chat les hemos pasado un formulario para la eh, evaluación del CIPAS. Entonces, para que lo tengan presente, voy a volver a compartirlo. Listo, Y, entonces y la profe recordarles María que Teresa. también está el formulario de la doctora Ana Milena, que para que también por favor nos lo diligencien. Entran dentro del paquetico de las terapias alternativas. Ah, ok. Ahí las personas que quieran tomar terapia alternativa, si es para eso, doctora Ana Milena. Uno de la directora de curso y otro de la Sí, doctora Ana. pero el de la doctora Ana es para poder tomar las terapias, ¿sí? Ajá. Inscribirse y asistencia. Y compartimos el de encuesta de la actividad del CIPAS para que diligencie cómo les pareció, qué aprendimos allí. Y sí es importante quizás una segunda parte de este mismo tema porque vimos que realmente ha sido un tema que nos mueve y nos moviliza a todos y yo creo que entre más lo abordemos y lo interpretemos, vamos a poder orientar y acompañar estos procesos a quienes buscan nuestra ayuda y también pues en el momento que nos corresponda. Profe, disculpe, incómodo por aquí. Mi pregunta es, estoy llenando la encuesta, pero en el punto 10 dice en qué tipología de CIPAS participó. Ahí que seleccionamos. H mediador. Ah, ok, muchas gracias. Nada, con gusto. Bueno, mientras ustedes van diligenciando la asistencia, vamos a tener un minuto de silencio
por esos duelos, bien sea duelos por algún tipo de pérdida de un ser querido o pérdida también a nivel emocional, que también hoy pudimos ver esto allí. Entonces, pues vamos a tomar un minuto de nuestro tiempo para poderlo tener presente en este CIPAS. Sí, Entonces, Angie, recordar en ese minuto de silencio ese espacio de reflexión, de agradecimiento, de gratitud hacia la persona y pues los invitamos a guardar ese minuto de silencio. entonces, vamos a comenzar a partir de este momento. Listo. Compañeros, estudiantes, creo que tomar este momento que tuvimos con respeto y recogimiento para también ahorrar la memoria de aquellas personas que no están, es importante también asumirlo desde nuestra experiencia y desde nuestra subjetividad, ¿no? Recordar ese vínculo y recordar también por qué estamos aquí. Creo que es algo muy valioso que debemos fortalecer como personas y también como profesionales en formación. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio. No sé si de pronto nos quieran decir una que otra palabra para poder cerrar este momento. Reflexiones, ¿cómo les pareció el CIPAS? Bueno, yo quiero compartirles que el CIPAS me pareció muy pertinente. Fue una charla bastante amena y en la que pudimos aprender mucho. Y sobre todo que en este momento de mi vida yo estoy viviendo un duelo por una amiga muy cercana a mi casa, era la mejor amiga de mi hermana, que murió de repente, o sea, fue una cosa que no esperábamos, un trombo y de repente eso fue la semana pasada. Y realmente cuando uno tiene un duelo, cuando es así, que es una persona que no estaba enferma, sino que nos fuimos a dormir y ella estaba bien y cuando nos levantamos llegó la noticia. Eso nos hace reflexionar mucho sobre la vida, sobre la fragilidad de la vida, el hecho de que muchas veces damos por sentado, era una persona joven, tenía 33 años, y damos por sentado de que vamos a vivir no sé cuánto tiempo, creemos que vamos a estar aquí no sé por cuánto, y en todos estos días he estado como en esa meditación y en ese pensar en la mamá de ella, porque yo siento que de alguna manera todos vamos a superarlo y llegará el momento en que aceptamos y pues nos va a hacer falta siempre, pero lo dejamos ir en algún momento. Pero siento que yo que tengo hijos, que cuando la muerte es de un hijo, yo siento que eso es demasiado fuerte, yo siento que eso es un dolor demasiado difícil de superar y mi oración, y me identifico mucho con lo que decía la doctora, que nos hablaba mucho de la espiritualidad, que
mi oración es a favor de ella, o sea, que ella encuentre esa ancla en su fe y en ese creer que pues ella está en un mejor lugar y yo no sé, que encuentre un ancla en algo, pero que la ayude a salir de ese duelo tan fuerte que ella está viviendo en este momento. Así que este CIPAS para mí fue muy importante, no me lo quería perder por eso, porque cuando vi que se trataba del duelo, yo dije, no, esto es supremamente pertinente para mí en este momento. Muchas gracias, Diana. Eileen, Muchísimas gracias por permitirme la palabra. Pues para mí el CIPA sobre el duelo me pareció un espacio en realidad muy valioso y enriquecedor porque pues me permitió comprender el duelo como un proceso profundamente humano y subjetivo, pues que requiere empatía y respeto por los tiempos de cada persona. Y además despertó en mí un gran interés por conocer más sobre las intervenciones de la doctora Ana Milena, como ya se los había mencionado, especialmente pues desde este enfoque de terapias alternativas, ya que considero que pueden aportar pues herramientas significativas al acompañamiento terapéutico. claro, claro, lo puedes unir y hacen una muy buena estrategia la psicología y las terapias. Muchas gracias. Y por último, y ya para finalizar, vamos a escuchar a Jenny Carolina. Por favor, ya no hay más intervenciones. Jenny. Listo, buenas noches, pues para todos es algo muy, pues a mí este CIPAS me pareció importante, construyó en mí un poco más la conexión y la empatía, evocando un poco lo que es la ética profesional, ya que pues a veces uno interviene con la propia familia y uno como que tiene que separar la emoción de la formación. Adicional, súper agradecida por haber tomado la decisión, ya que este es un curso totalmente lectivo. Entonces, eso como que lo que nos decían en el anterior web, que esperaban ustedes que superáramos las expectativas, pues hasta el momento, y estoy plenamente segura y todos creo que estamos de acuerdo que ha sido una de las mejores elecciones, porque esa construcción subjetiva viene muy sujeta desde el aprendizaje, el desempeño, el acompañamiento y pues ustedes que son esas mentoras que nos van guiando en el día a día. Ujú. Muchas gracias, Jenny. Bueno, estimados estudiantes, doctora Marta, doctora Ana, muchísimas gracias por estar en este espacio con nosotras y con los estudiantes. De verdad es muy valioso conocerlas desde la experiencia personal y bueno, y profesional que han tenido en este camino. Entonces, muchas gracias. Profe Cindy, profe María Teresa, muchísimas gracias. No sé si tienen algo que decir, profe Cindy, profe María Bueno, Teresa. muchas gracias por la participación. De verdad, nos complace que este tema haya generado, digamos, tanto interés y que ojalá, pues lo que aquí pudimos aprender, contrastar desde los diferentes enfoques, nos sirva en ese quehacer como psicólogos. Gracias a Milena por su participación, por ese valioso aporte y por de cierto modo reactivar ese interés, porque entre más consolidados seamos como personas y mayores estrategias de afrontamiento tengamos para lidiar con algo que sí o sí en algún momento tenemos que afrontar, pues seguramente lo abordaremos de la mejor manera. Entonces, muchas gracias también a la doctora Marta por su gran saber, por su experiencia y a todos los que participaron, a los estudiantes. Esperamos que sigan participando en todas las web, CIPAS que tenemos desde el curso, porque esa es nuestra intención, que la teoría no se quede solo en teoría, sino que podamos contrastarla a nuestras realidades, a nuestro día a día y entender cómo la subjetividad es parte de nosotros y está en todo lo que hacemos. Entonces, buenas noches y muchas gracias. Y a las profes, excelente abordaje y un abrazo de parte de la red de curso, pues a nuestra directora, que también sabemos que le viene súper bien un abrazo de acompañamiento y todo el cariño y el respeto que le tenemos. Muchas gracias, profe Cindy, profe María Teresa. Pues agradecerles a las invitadas, a la doctora Marta y a la doctora Ana, porque pues nos dan como un comparativo en lo que es el objetivo que se quería trabajar hoy, que era comprender desde la psicología lo que es la prevención y cómo se trata un problema, y desde las terapias alternativas cómo se maneja ese equilibrio energético y el bienestar.
Entonces, agradecerles a todos los participantes y para nosotros pues es un gran orgullo tener esa acogida en el CIPAS y esperamos que, como decía una de las estudiantes, todas las expectativas que tenían al iniciar nuestro curso se estén cumpliendo. Gracias por asistir y feliz noche para todos. No se les olvide diligenciar, por favor, la asistencia y el link que envía el curso. Gracias. Feliz noche para todos y todas. Gracias, doctora Ana. Que descanses, que estés Gracias, bien. hasta Feliz luego. noche. Feliz noche. Compañeras, que estén muy bien ya. Gracias. Chao, chao.